Pasamos ahora al tema que hemos estado desarrollando a lo largo de esta semana. Vamos a concluir el día de hoy. ¿Cuándo deben los políticos defender el interés general y cuándo deben defender los intereses particulares? Para debatir este tema están con nosotros Andrés Layú. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Ignacio Zavala. Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues ustedes ya saben, esto salió a raíz de la declaración del presidente Calderón de que es preferible tener patria antes que partido, en fin. Es un tema que ha desatado en las mesas de aquí, de la hora de opinar, bastante polémica. A ver, ¿cómo la ves tú, Andrés? Yo creo que es una declaración desafortunada. Yo la verdad... La de patria así es. Antes de partido, a ver. Y justamente por cómo está planteada la pregunta, la idea del interés general, sí, a mí me cuesta mucho trabajo. Creo que hay intereses compartidos y que tienen que ser muy concretos y fáciles de definir. Que si nos vamos a una idea muy abstracta de lo que es el interés general, normalmente es el interés de quien está hablando o el interés del más poderoso y puede hacer más ruido, ¿no? Entonces, normalmente los gobiernos justifican todo tipo de medidas, buenas y malas, en nombre del interés general, pero pues es muy difícil decir que es el interés general. Entonces, yo preferiría a gobernantes que me dijeran más bien cada política pública, digamos, distinguieran cuáles son los beneficiados y quiénes son los afectados. Es decir, hay ciertas políticas públicas que tienen más beneficiados que afectados. Hay unas que tienen pocos beneficiados, pero son beneficiados de cierta manera. Por ejemplo, la política pública para poner rampas para discapacitados. Entonces, ¿eso tiene costos para los empresarios que construyen? Sí. ¿Queremos transferirles esos costos para beneficiar a las personas con discapacidad? Sí. ¿Eso va en nombre del interés general? Bueno, entonces hay que hacer una definición del interés general que igual los constructores dicen, no, porque la economía, etcétera, ¿no? Y alguien discapacitado dirá, no, porque lo necesito, y alguien en medio dirá, bueno, pues es que el interés general es que todo el mundo tenga acceso a los edificios, ¿no? Entonces, yo creo que no me gustan cómo se apela al patriotismo. A ver, a ustedes, pero sí es una idea que está muy metida en el panismo, Juan Ignacio, porque yo he oído, a los panistas les gusta mucho esta cosa del bien común. Bueno, están los principios, muy autoritario, ¿no? Claro. Pero es muy autoritario, claro, dices tú, a ver, bueno, lo que pasa es que los partidos, o sea, digo, la opción es difícil, ¿no? Un partido piensa que hace patria, ¿no? Y un partido pues representa a una parte, ¿no? Porque le es imposible abarcar lo general. Ese era el PRI de antes, ¿no? Que abarcaba todo, que lo mismo era de izquierda que de derecha y que pasaba por esas cosas, ¿no? Yo creo que a donde va la frase y a lo que nos debe definir, porque obviamente el bien común que piensa Acción Nacional, pues quizá no lo comparten otras personas en la manera en que es ese bien, ¿no? Pero yo creo que a lo que se apela aquí es, cada quien tenemos como partidos o como individuos, pues con el ejemplo que decía Andrés ahorita, pues tenemos algunos intereses particulares legítimos, absolutamente, ¿no? Pero hay cosas que sobrepasan esos intereses particulares. ¿A qué voy en concreto? Bueno, necesitamos una ley laboral. No va a ser la que el PAN quiere, ¿no? Por ejemplo, o no va a ser la que el PRD quiere, o la que el PRI quiere, pero estamos de acuerdo en que la necesitamos. Esa falta de ponerse de acuerdo de la clase política para obtener un bien general, pasando por encima de los intereses, los apetitos, insisto, legítimos que pueden tener los partidos, yo creo que es lo que nos ha afectado bastante como país, ¿no? Y me imagino que es a lo que se refiere el presidente, ¿no? Que están, más que cuestiones de intereses particulares, son como intereses electorales, ¿no? O sea, que son los propios de los partidos. También lo ponía mucho en el contexto de la guerra en contra del crimen. Y todo, es que es respecto de las políticas públicas, ¿no? Sí. Es como dice Andrés, bueno, a la hora, pues sí, a mí me parecería muy bien que todos hicieran, ¿no? Que los constructores hicieran esas rampas, porque se supone que todos tenemos que tener espacios y facilidades para nuestra vida, pero bueno, pues quizás le van a robar esto aquí, le van a quitar utilidades a la empresa, etcétera. Claro. Entonces, siempre hay, en lo que es general, siempre hay un afectado, ¿no? Entonces, yo creo, o alguien que no está de acuerdo, pero todos estamos de acuerdo en que hay que combatir al crimen organizado. ¿Sí me explicó? O sea, el fin está... El fin por ahí va. Que ya el fin está muy claro. El fin es claro. Pero en el contexto que lo está diciendo el presidente, justamente no es así de vago el fin. Es específicamente la discusión de la Ley de Seguridad Nacional o incluso la reforma política, es decir, donde correcto. Hay diferentes posiciones. Y justamente, por ejemplo, en el tema de la Ley de Seguridad Nacional, a mí me cuesta mucho trabajo que estar en contra quiera decir que uno está defendiendo intereses particulares, está defendiendo al narco a su partido. Hay buenas razones para estar en contra de la Ley de Seguridad Nacional y entonces plantearlo entre
pues no está defendiendo la patria, el que está en contra. Por eso me parece que es desafortunada la declaración. Creo que, y a mí me gusta mucho cuando se plantean las cosas en esos términos, la fórmula que usa la izquierda estadounidense, que es disentir es lo patriótico. Sí. O sea, tal vez criticar, estar en desacuerdo, denunciar, decir por qué el gobierno está haciendo lo que está mal, eso es lo que es patriótico, y no apelar a una cosa muy abstracta donde simplemente se está imponiendo la visión de un grupo muy particular, ¿no? No, es correcto. A mí lo que me parece precisamente de una sociedad democrática es que todos esos intereses se pueden poner en un lugar y debatirse, ¿no? Sí. Yo creo que aquí el problema es cuando vamos atrasando todo realmente por intereses particulares. ¿Por qué se tardó tanto en hacer una ley sobre el lavado de dinero, por ejemplo? ¿Por qué tardó años, no? ¿Por qué llevamos 40 años sin cambiar una ley laboral? Porque hay intereses particulares. A ver, la ley laboral es perfecta como ejemplo de lo que hay beneficiarios del statu quo, que son los sindicatos. Y que normal que quieran defender sus intereses. Tampoco es descabellado. Pues para eso están ellos, ¿no? Y eso lo deben hacer. Pero sí hay temas, yo concuerdo, ¿no? Con lo que dice Andrés. A mí sí me parece que lo relevante es disentir, discutir, y bueno, proponerles tocan a ellos. Uno no tiene por qué estar de acuerdo en lo que proponga el gobierno o los partidos todo el tiempo, ¿no? Pero también si nos las pasamos disintiendo y debatiendo y discutiendo. Pero es que hay quienes tienen esa responsabilidad, en efecto, tienen la responsabilidad de decidir, no solo de disentir. Entonces, ¿cuándo llegas a decidir? Yo creo que hay que decidir, hay que negociar y todo eso es cierto. Pero creo que en todo caso lo que no hacen los partidos políticos es decirnos quiénes son los beneficiados y afectados de lo que están haciendo. Es decir, si efectivamente la reforma laboral hace todas estas virtudes, ningún partido lo plantea en términos de estas virtudes generales. Tal vez vagamente dicen la economía va a mejorar y van a poder de manera más flexible correr y emplear gente. Y entonces quienes dicen no, preferimos el statu quo, entonces que nos digan quiénes son los beneficiados y afectados del statu quo. Pero ahí hay un típico problema que la ciencia política se conoce de acción colectiva. Es decir, sí habría más beneficiarios, que serían los que, por ejemplo, ahorita no pertenecen a un sindicato, pero que no están organizados. Pero la carga... Y los que sí están organizados tienen esos intereses concentrados, pueden movilizar recursos y pueden sobreponerse o pueden tener más poder sobre los intereses. Pero la carga de la responsabilidad de resolver los problemas de acción colectiva cae sobre quien quiere el cambio. Es decir, si alguien quiere cambiar la reforma laboral, ahora sí que convénzanos. O la ley laboral, convénzanos de que es una buena idea, y tienen que construir una coalición suficientemente amplia de que es una buena idea. Entonces dicen, no, lo que pasa es que no hay suficiente gente convencida de que esta es una gran idea. Ah, bueno, pues entonces igual y no hay buenas razones para pasarla. Por ejemplo, fíjate, es que es un caso, yo creo que es atractivo para saber cómo estamos como clase política y viendo el asunto general. Cuando sucede que se le dice, que yo insisto que es lo único audaz que ha hecho el PAN en mucho tiempo, que dice, bueno, yo firmo la del PRI. Sí. Tal como está, sí, y la pasamos. Y el PRI dice, no, yo no la hago, ¿no? Entonces, no hago ni la mía. No hago ni la mía. Entonces, no es que me vaya yo sobre el PRI, es simple y sencillamente hay un asunto en el que dice Andrés que creo que es un problema que tenemos como sociedad, que es la rendición de cuentas de los que tienen que hacer las cosas. Claro, que nos si digan tú vas en el Parlamento Europeo y tú puedes ver cada diputado qué hace, a cuántas asistió, qué votó, si dio las razones, cuántas veces intervino, aquí no sabemos nada. Podemos saber algunas cosas. El CIDE hizo un ejercicio. Pero cada vez sabemos más. Pero yo creo que ese tipo de cosas son las que obligan a decidir. Exacto. Y entonces sí, enterarnos las conductas individuales que tanto aportan al bienestar general. Y eso, la reelección ayudaría muchísimo con eso. Claro, ¿no? pero tiene que ver con una actitud previa, que es la de la denuncia y la de la discusión. Es decir, sí hay que decir, aquel que, por ejemplo, quienes están frenando la reforma política, hay personas que estamos de acuerdo con la iniciativa que mandó el Senado, entonces hay que denunciar quiénes son los que la están deteniendo y por qué razones, y que ellos se defiendan, que digan, no, porque nosotros creemos tal y vamos a beneficiar. Ah, ok, díganlo así. O que digan sus porqués. Pero para eso necesitas que alguien lo denuncie. Es decir, hay que decir, el PRI del Estado de México está frenando la reforma política porque cree que siendo gobierno va, etcétera, ¿no? Y entonces que ellos se defiendan. Pero si no hay denuncia, si se plantea en términos de patriotismo y no patriotismo, entonces uno se queda callado, porque hay que ser patriota, ¿no? Entonces no hay rendición de cuentas y no hay responsabilidad. Donde quizá el tema sea más ávido y ha generado más controversias en el tema de cómo combatir al crimen organizado. Creo que ahí sí hay un consenso completo, salvo los criminales, de que no queremos este país violento, no queremos homicidios, no queremos secuestros, no queremos extorsión. Y yo veo a un presidente, Juan Ignacio,
como muy frustrado, que se siente solo porque no lo apoyan en su estrategia gobernadores, presidentes municipales y ciertos pedazos de la sociedad. Bueno, yo creo que bueno, pues, por parte de la sociedad es legítimo que pueda disentir de la estrategia o los resultados de la misma. Pero sí me parece que en el caso de gobiernos locales, pues sí es muy lamentable la falta de cooperación, ¿no? Porque es algo que está afectando el tejido social, que está afectando la vida en común, y ellos no han hecho la tarea que debiesen hacer. Entonces, bueno... Pero entonces también hay intereses particulares ahí. Les sale muy barato no cooperar a los... A ver, yo pongo... A ver, a mí me parece increíble, 2 de los estados más violentos de la República, Chihuahua y Tamaulipas, tuvieron elecciones el año pasado y el PRI arrasó. El PRI, que era bueno, el partido gobernante. Volvió a ganar el PRI. Bueno, pues sí. A ver, entonces, explícame eso. Tal vez hay que pensar por qué al electorado le parece poco importante el tema de narcotráfico y crimen organizado. Es decir, la pregunta es, uno, en términos de qué está planteada la discusión, de quiénes son los afectados y beneficiados, quiénes son los afectados por el crimen organizado, quiénes son los afectados por estas muertes, y el mismo gobierno ha planteado que se matan entre ellos y que quién sabe quiénes son. Entonces, después que el gobierno... son afectados por la estrategia. Claro, y quiénes son afectados por la estrategia, pero el mismo gobierno ha planteado que es como una suerte de tumor de la sociedad, con lo cual no tiene que ver con la sociedad. Entonces, mientras yo pueda seguir yendo a mi trabajo y haciendo lo que tengo que hacer, tal vez no me debe importar si la gente se mata en las calles, ¿no? Entonces creo que ahí es la primera parte de cómo se han planteado el término de lo de beneficiados y afectados. Tú lo que dices está mal planteado por parte del gobierno. Eso es lo que hace barato, efectivamente es lo que hace barato que los gobiernos locales se deslinden y que cualquier otro político que no asuma la estrategia del presidente se deslinde. Oye, tú de tu estrategia y dices que es un grupo de la sociedad que no nos importa. Incluso ya se le llama la guerra del presidente, Juan Ignacio. Sí, mira, yo creo al final del día, por ejemplo, ese tipo de políticas públicas, pues al final, incluso como el propio Javier Sicilia lo ha dicho, ¿no? Bueno, pues no podemos decir que es del presidente porque es de todos, ¿no? Todos estamos en este lugar. Pero no lo plantea así. Y no, yo creo que ahí los planteamientos han sido distintos y es una política pública en la cual, digamos, lo que sucede es que al final del día la gente no está viendo los resultados inmediatos de este combate. Francamente, como tú dices, llama la atención lo que sucede en Chihuahua, en Tampico, y las actitudes, ¿no? Tú ves en el CEN del PRI que ahora invita al exgobernador de Tamaulipas, que dejó ese lugar hecho una zona de desastre absolutamente devastado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una política así, digamos, de compleja, de sofisticada? Porque, bueno, pues parece que es difícil plantear otra alternativa de estrategia efectiva, ¿no? Entonces, creo que aquí se trata, bueno, no apoyar digamos, sin fundamento o nada más porque se solicita, pero sí está en el disentir, el debatir, etcétera, pues poder proponer otra cosa. A mí me parece que sí nos debemos dar leyes mucho más modernas, no solo en la Ley de Seguridad Nacional, sino en la laboral, en otra serie de factores que tiene el país como retos, y en la cual debiésemos estar todos en un punto de acuerdo, por lo menos la clase política, los que tienen que decidir, en unos puntos de acuerdos básicos para avanzar, porque si no, si nos ganan los problemas. ¿Cuáles son esos? Yo no creo que debemos de tener unos puntos de acuerdo básicos, creo que tenemos que convencernos de que pueden haber algunos puntos de acuerdo básicos, es decir, no es que debamos porque eso está bien, es porque resulta convincente y digamos, creo que sí hay un argumento de que el crimen organizado es un problema en este país y por eso hay una suerte de consenso mínimo que debemos combatirlo, pero es a partir del convencimiento, ha sido una estrategia que le han metido muchísima lana a convencer a la gente y a decir que vale la pena. La otra parte, Andrés, es sí que tiene que hacer la clase política. Ellos sí tienen la obligación, tenemos la obligación. Y no solo eso, sino ser mejores con sus propósitos. Sí, me explico, porque sí debe haber un propósito. Tienen que entregar resultados. Exactamente, tiene que hacer un propósito. Entregar resultados incluye convencer a más gente de que lo que estás haciendo vale la pena. Yo creo que es la manera de hacer, la política. Es el proceso de convencimiento, que es lo que pasó con la estrategia de seguridad. Que de repente, de un día a otro, estábamos en guerra contra el narco y no sabemos bien por qué. Porque la gente no siente afectada. Si pasa un camión de cocaína por tu casa a las 3 de la mañana ni te enteras, ¿no? Entonces, ¿te sientes afectado por eso? No. Entonces el gobierno... Bueno, los de aquí, pero quizás los que sí vivían en Ciudad Juárez, ellos ya vivían por el paso no es por lo que se sienten afectados. En todo caso, se sienten afectados por el cobro de piso y por el secuestro. Pero por cierto, nada más como paréntesis, en Ciudad Juárez, sobre todo, he escuchado el argumento. Mira, aquí los narcos siempre han estado. Exacto. Sí, los conocíamos, vivíamos con ellos, y aquí no pasaba nada. Pues sí, esta idea de que el narco... pues podía convivir con ellos. Pero es que eso es parte del problema con el tejido social. Pues a la hora que ya estás conviviendo con ellos, ellos ya ganaron. Pues por eso al rato te cobran el derecho de piso,
Pero por no eso me- luego o sea, solo pero ellos puedes sienten que trabajar. sí se ha empeorado. Eso puede Bueno, ser claro, cierto. pues es que todo se empeora. Sí. Pues sí, ellos son criminales. Sí, pero Por como supuesto. que eran criminales que pasaban droga a Estados Unidos, ¿no? Esa es la pues, idea. Es que antes Este eran tiempo moteros. romántico. Y es como decías, bueno, pues antes se traficaban, eran No, moteros. sí. No, ahora ya es crimen organizado con una sofisticación en armas, en planeación, en territorios. Pues bueno, a mí eso sí me parece Pero que ha es una cambiado discusión y se ha distinta, es decir, desarrollado. Sí, uno sí, podrá ya argumentar nos sobre vamos. eso en particular, Sí. tengo muchas cosas Sí. que decir, Sí. pero Sí. para no entrar al tema Sí. de la tal guerra, es el tema de cómo empezó. Sí. Y es una estrategia que no trató de justificarse en público, que al revés fue justificada en privado, fue diciendo, no, es que nos llegó información de que en Michoacán las cosas están muy feas y no quedaba muy claro qué quería decir eso. Y en términos públicos no explicaron por qué el ejército tenía que intervenir. Con el paso del tiempo han estado explicando que las policías municipales fallan, que hay un problema de coordinación, que hay un problema de responsabilidad. Ok, eso resulta un poco más convincente, pero eso es lo que tienen que hacer con el resto de las cosas. Es el tipo Sí, de convénzanos. cómo se hace política. Exacto, Realmente esa es la clave. los políticos no estamos acostumbrados, o la clase política no está acostumbrada a ir con el ciudadano y convencerlo Exacto, ese es el de punto. las bondades de sus políticas. Porque uno sí es parte de un partido, pero el ciudadano puede no estar, de hecho no están, cada vez se mueve, el electorado se mueve mucho más. Y la labor es ir a convencer, no solo en las campañas, sino porque son benéficas las políticas públicas que tú propones. Y desde Pero este entonces punto ya de no, vista. como que yo siento que derivamos a otro tema muy diferente del de interés general y interés particulares. No, pero es que es como convencer al particular del interés general. De un interés De más... que le conviene. O sea, le conviene, si es es que hay correcto. intereses generales, no uno solo, pero muchos intereses generales como puede ser la seguridad pública, si es que existen, entonces tenemos que construirlos. Tenemos que convencerlos de que sí está nuestro interés y no suponer que existe... Sí, de ahí el valor de las ONGs. De la nada. De las ONGs, no son partidos, etcétera, y representan puntos particulares muy específicos, ¿no? A quienes de la Y su educación, chamba a es quienes convencer. de la pesca, y su chamba es convencer a sus afiliados, a los interesados en esa causa y presionar a los que toman las decisiones. En la medida en que eso se haga más, pues los partidos verán por más intereses generales. Yo no tengo la menor duda. Bueno, pues ahí está. Es un tema interesante. El esto de cómo se hace la política es un buen tema, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos la política un poco a la viejita si ya tenemos todas las herramientas modernas, no? Yo creo que lo más importante es, en serio, Relevante. a mí me da miedo que los políticos, no solo el presidente, pero candidatos, etcétera, empiecen sistemáticamente a apelar a algo así como Pero lo el bien hacen en común todos del lados del mundo. mundo. Sí, todas Es- son- Eso sí. pero en una no, situación... no. Eso sí lo hacen en todos lados del mundo. Leo, que se haga en todos lados no Sí, quiere decir no, sea no, buena que idea. sea bueno, Entonces, pero... No es que sea mala idea, pero hay eso, cosas en una comunes, situación de corrientes. inseguridad, donde, por ejemplo, se presentan leyes Aprobable. como la Ley de Seguridad Nacional, o en Estados Unidos, como Bush apeló al patriotismo Sí. para aprobar el Patriot Act, que lo que hacía era darle poderes por arriba de la Bueno, Constitución. pero habían es lo mismo. sufrido un ataque terrorista. Pero, a ver, claro. ¿Y qué? Son O sea, justamente, son en nombre del situaciones límite, patriotismo, ¿no? puedes hacer cosas Sí, horrorosas. eso Pero correcto. déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué es el recurso de los famoso dictadores, pues? discurso, Sí. pero también el Sí, sí, famoso sí. discurso de Churchill antes de la guerra de que yo solamente les prometo sangre, sudor y lágrimas. Sí. Es un país amenazado. Ahí sí, pero son situaciones Ahí no te- límite. exacto. Son situaciones Ahí sí límite. hay situaciones En eso yo sí donde- creo, Andrés, Entonces- no puedes estar apelando Por a eso, pero cualquier me estás cosa. comparando Sí, la Segunda sí. Guerra. O sea, no te das cuenta de lo que estás comparando para poder hacer tu argumento. No es que no esté comparando. Lo que estoy diciendo es que Hay sí hay situaciones, momentos por supuesto. para las Estados-nación que son lo que está en juego es el Sí, pero Estado-nación. puede. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí no parece ser ahí- el caso, por lo tanto... ¿En dónde? En México. Ah, lo no, que está en juego no ahí es el operan Estado-nación. otras, por lo otras tanto, condiciones. Yo creo que el Creo que presidente lo que- sí tiene la idea de que lo que está en juego es el Estado-nación. bueno, el ¿Me presidente equivoco? puede estar Bueno, muy- bueno, puede estar muy confundido. No, o puede estar muy informado. ¿No? Entonces, No, pues, él sí puede pues saber. resulta que nos tendría no, que informar, si es cierto, nos tendrá que convencer. de algunas cosas sí, de algunas otras esa no. desigualdad, esa Si desigualdad de Obama- información no, es la pero es clave. imposible, Andrés, Está muy que tú le informado el pidieras a presidente, Obama que bueno. te informe. ¿Por qué fue exitosa la operación de Obama? No dije si justa, Sí, legal, sí. exitosa. Sí. ¿No? Pues porque no le informó a nadie. Ah, Pues bueno, por eso funcionó. es Esas son un otras acto operaciones. particular. Es Y correcto. que te puedo mostrar que Es correcto. no está Lo que planteado, tú está en dices- juego el Estado-nación. No, pero yo Me parece- estoy de acuerdo no es la en Segunda lo Guerra que Mundial. dice Andrés en términos de Sí. que el político está obligado a salir más y a convencer más. Claro. ¿Por qué? Desde Porque a la luego. medida de que Cifras, haya datos, más argumentos, información, claro. no solo el ciudadano está más enterado, sino que se toman mejores decisiones. Ahora, yo quiero nada más decir, para terminar este segmento, que la frase patria, mejor patria que partido,
es en un momento de esos. De invasión de otro país para del ocupación gran territorial. imperio europeo. Y por lo tanto, hacer eso equiparable. Que decir, bueno, soy liberal, soy conservador. No, pero a ver, primero por ejemplo, soy mexicano. Tú date una vueltecilla por por eso no es la Tamaulipas, discusión. donde no se puede ejercer la libertad de reunión, la libertad de expresión. Claro, pero todo ahí, eso. por Hay eso, zonas el tema no es si uno es distintas. patriota o no. Ese es mi Eso es punto. correcto. Eso es correcto. Si uno cree que en Tamaulipas hay un problema, correcto. no tiene que ver con a qué partido tiene simpatías y cuál no, y qué interés está defendiendo, excepto si es el caso muy particular. Creo que ese es el tema. Pero, O sea, por ejemplo, fíjate, si es una ley de seguridad nacional, ¿no? Si debieran concurrir intereses generales. No, yo me imagino, ¿no? Qué Porque buen ejemplo. es una de No. las primeras Qué buen ejemplo. garantías que debe No, dar no. el Estado, ¿no? Qué buen ejemplo, porque esa ley habla de algo tan abstracto como el proyecto nacional. Aquel que es un obstáculo del proyecto nacional. ¿Cuál es el proyecto nacional? Correcto, entonces que se debata y que se eso me discuta. parece Yo justamente es el abuso. A mí lo que me parece correcto es que se discuta. Ese es el riesgo. El ese es el estar abuso apelando de estar apelando a constantemente eso. la clase política del patriotismo termina en las dictaduras, así es, no, ¿no? claro, Porque siempre es eso. Pero lo otro es, yo creo que sí vale